Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Maldita Narrativa, tu podcast de comunicación para la marca personal y la marca corporativa, storytelling, storyselling y estructuras narrativas, aparte de todo lo que es emprendimiento y negocios. Soy Elia Guardiola, la anfitriona de este espacio, y te doy mi más sincera bienvenida a mi casita virtual. Fijaos, hoy vamos a hablar de la extraña obligación de responder bien cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Y es que hay una escena que se repite miles de millones de veces cada día en cualquier lugar del mundo. Da igual que ocurra en una oficina, en el ascensor de un hospital, en la cola de una cafetería, al cruzarte con un vecino o al descolgar el teléfono, las tantas veces que lo haces cada día. La conversación sigue así. Te preguntan ¿cómo estás? Y tú respondes bien, ¿y tú? Y el otro te contesta bien. Y la conversación continúa. O no continúa. Porque muchas veces ese intercambio es toda la conversación. Lo curioso no es que ocurra. Lo extraordinario es que ninguno de nosotros se detiene a pensar qué acaba de pasar. Pronunciamos esas palabras con la misma naturalidad con la que respiramos. Y es que forma parte de ese inmenso repertorio de gestos cotidianos que dejamos de ver precisamente porque los hacemos todos los días del año. Sin embargo, si alguien llegara de otro planeta, piénsalo, y observara esa escena con otros ojos, unos ojos nuevos, probablemente concluiría que los seres humanos somos una especie bastante desconcertante. Nos hacemos una pregunta cuya respuesta, en la mayoría de los casos, no esperamos escuchar. Contestamos con una palabra que, con frecuencia, no describe nuestro estado real. Y ambos damos por satisfactorio un intercambio de información que, en realidad, no ha intercambiado información, ni tan siquiera es comunicación. Es una de esas pequeñas contradicciones sobre las que está construida la vida cotidiana, tan pequeñas que se vuelven invisibles, tan habituales que dejan de parecernos extrañas. Quizá por eso me interesan tanto estos fenómenos. Aquí la amante de la psicología, del comportamiento humano y de la antropología y la evolución humana. Fijaos que, porque la mayoría, pensad en esto, ¿no? La mayor parte de las veces no son las grandes decisiones las que explican quiénes somos como sociedad, sino los hábitos diminutos que repetimos sin preguntarnos de dónde vienen. Hay costumbres que sobreviven durante siglos, no porque sean especialmente eficaces, sino porque nadie las pone en duda. Permanecen ahí, intactas, como el mobiliario de una casa, no sé, en la que llevamos viviendo años y años y años. Tanto tiempo que hemos dejado de reparar en ese mobiliario. Preguntar ¿cómo estás? Pertenece a esa categoría. No es una simple frase, es un comportamiento aprendido, un acuerdo silencioso, una norma social tan interiorizada que romperla produce una sensación casi física. Y si no, haz la prueba. La próxima vez que alguien te pregunte ¿cómo estás? No respondas bien. Aquí también tampoco respondas mal, entiéndeme. Haz algo mucho más desconcertante. Contesta la verdad. Por ejemplo, hoy estoy preocupado, hoy estoy agotada. La verdad es que llevo unos días bastante perdido. No sé, cosas banales quizá, o menos banales, pero que forman parte de tu estado real, de lo que sientes verdaderamente. Y observa la reacción. Muchas personas se quedarán inmóviles durante un instante o quizá cambiarán rápidamente de tema o incluso intentarán cerrar la conversación con un consejo improvisado. Algunas, te puedo garantizar que incluso parecerán incómodas, no porque hayas dicho algo inapropiado, incómodo, algo que no tocaba, sino porque acabas de romper el contrato invisible que regulaba esa interacción. Y lo digo así para que lo proceses. Hay un contrato invisible que regula esa interacción, porque llevamos años haciendo lo mismo, como autómatas. Ellas esperaban una contraseña, esas personas. Tú les has entregado información y esas dos cosas no son lo mismo. Pero fíjate que durante décadas hemos pensado que el lenguaje sirve sobre todo para transmitir información. Es lógico pensarlo. Aprendemos palabras para nombrar objetos, describir hechos, formular preguntas, pedir ayuda o contar historias. Y ahí todos sabéis que a mí me encantan los relatos y la narrativa y son parte de la comunicación, donde damos información. Pero eso representa solo una parte de lo que hacemos cuando hablamos. En los años 60, el lingüista Roman Jakobson propuso que el lenguaje cumple varias funciones distintas. Una de ellas, mucho menos conocida fuera de la lingüística, es la llamada función fática. Su nombre suena algo extraño, pero
lo que realmente hace es describir algo que hacemos constantemente. Hablar no para comunicar contenido, sino para comprobar que el vínculo entre dos personas sigue activo. Cuando alguien dice «me oyes», normalmente no quiere saber si conoces el verbo oír. Quiere verificar que la conexión continúa abierta. Cuando decimos «vaya calor hace», rara vez estamos aportando un dato meteorológico imprescindible. Lo que estamos haciendo es decir otra cosa. Estamos compartiendo ese momento, ese espacio, ese instante. Cuando preguntamos «¿cómo estás?», ocurre algo parecido. Muchas veces la finalidad de la pregunta no es conocer el estado emocional del otro. Lo que realmente estamos haciendo es confirmar que la relación sigue existiendo. Es un pequeño ritual de reconocimiento mutuo. Y de hecho, hay algo muy parecido a lo que hacen algunos animales sociales cuando se acicalan entre ellos. Espera, déjame contarte algo. No lo hacen únicamente para limpiarse. Que esto dirás, Elia, ¿qué tiene que ver con lo que nos estás contando ahora? Pues fijaos, lo hacen para reforzar el vínculo del grupo, de la tribu, de la comunidad. Los primatólogos llevan décadas observando que el tiempo dedicado al acicalamiento supera con mucho el necesario para eliminar parásitos, que para ello también sirve. Pero el gesto tiene una función biológica, por supuesto, pero también social. Sirve para recordar quién pertenece al grupo, quién mantiene alianzas y quién ocupa cada lugar dentro de la comunidad. Los humanos sustituimos muchas de esas conductas por palabras. Bueno, no me imagino yo ahí acicalándonos entre nosotros para quitarnos parásitos o para demostrar ese espacio, ese rol dentro de la tribu. Pero bueno, insisto, los humanos al final lo que estamos haciendo es cambiar esa conducta más animal, más salvaje, por palabras que tengan sentido. Nuestra manera de acicalarnos socialmente consiste en saludarnos, en despedirnos, preguntar cómo estamos, comentar el tiempo, felicitar cumpleaños que Facebook nos recuerda tan amablemente, o reaccionar con un «qué bien» a una fotografía que, seamos sinceros, apenas hemos mirado unos segundos. No siempre intercambiamos información, intercambiamos pertenencia. Y esa diferencia cambia por completo la manera de interpretar nuestras conversaciones. Porque si el objetivo principal fuera obtener información, bastaría con preguntar una vez y escuchar la respuesta. Chimpún, ya está, fin. Pero el objetivo suele ser otro, confirmar que seguimos formando parte del mismo tejido social, que seguimos viéndonos, que seguimos reconociéndonos, que la relación, por mínima e ínfima que sea, continúa existiendo. Por eso, una respuesta sincera puede resultar tan desconcertante, porque obliga a transformar un ritual en una conversación. Y una conversación exige algo que un ritual no necesita. Y estoy hablando de presencia. No basta con esperar tu turno para hablar. Hay que escuchar, hay que interpretar, hay que decidir qué hacer con lo que el otro acaba de confiarte, de entregarte, de darte a ti en exclusividad. Y ahí empieza un territorio mucho más complejo que una simple fórmula de cortesía. Porque en el fondo, la pregunta nunca ha sido ¿cómo estás? La pregunta, seamos honestos y sinceros, es otra. ¿Cuánta verdad cabe en una conversación cotidiana? En una conversación banal, en una conversación del día a día, en el tú a tú. Y esa, sospecho, desde mi propia experiencia y desde pues en este caso mi experiencia también, creo que a través de la inteligencia emocional, de la antropología humana, de la evolución, de la psicología del comportamiento, para mí esa es una de las preguntas más difíciles que una sociedad puede hacerse. Y hasta aquí quiero dejar el capítulo de hoy. Tengo un par de cosas más que aportar, en este caso, gran extensión que me va a ocupar yo creo que 2 capítulos más hablando de este tema, pero creo que es un tema bastante denso, donde tenemos que procesar toda esa información. Por lo tanto, hoy voy a dejar aquí este capítulo y la semana que viene voy a compartir contigo 2 capítulos más. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esta extraña obligación de responder bien cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Voy a extenderme un poco más. Hablaré del comportamiento humano, de la psicología del comportamiento humano. ¿Por qué hacemos esto? Con casos reales, con casos que tú has vivido, pero seguramente no has prestado atención. Y estoy convencida que después de estos capítulos vas a comunicarte de una forma diferente y vas a ser mucho más observador u observadora de lo que hasta ahora había sido. Soy Elia Guardiola. Y esto es Maldita Narrativa. Nos escuchamos la semana que viene. Un beso a todos.